esta hora vemos los exteriores del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde se encuentran Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. La audiencia empezó pasado el mediodía. Amigos, buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. En breve, Alcibiades Onofre nos contará los detalles. Él está justamente en el Tribunal de Nueva York. Hola, Gaby. Hola Liz, amigos, muy buenas tardes. Sin duda hay muchísima expectativa a nivel mundial sobre este juicio. Mientras tanto, en nuestro país, Mario Godoy comparece ante el Pleno de la Asamblea Nacional por la denuncia que hizo el juez Carlos Serrano de supuestas presiones por parte de un funcionario. Nuestra compañera Karen Aro nos tendrá todos los detalles. Empezamos con Maduro ante la justicia. Bienvenido. Good night. Happy New Year. Tras ser acusado por delitos de narcotráfico y terrorismo, Nicolás Maduro, presidente derrocado de Venezuela, comparece ante un juez de Nueva York. Se conoce que hubo tensiones en los exteriores del juzgado. Nos trasladamos hasta Manhattan, donde está Alcibiades Onofre con todos los detalles. Hola, Alcibiades. Gracias, Liz. Son las 13 horas con 3 minutos y por supuesto así es. Acaba de finalizar la audiencia de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores y justamente el juez ha dicho que ya tiene hora y la fecha para el inicio del juicio en contra de Nicolás Maduro, que será el próximo 17 de marzo de 2026. Y con esto se cierra ya una audiencia de formulación de cargos y por supuesto ya comienza este juicio donde se probarán con todas las evidencias contundentes que tiene la fiscal general Pam Bondi para sostener este caso y por supuesto que se castigue según la justicia estadounidense con el máximo peso de la ley a Nicolás Maduro. Pero hubo un sorprendente operativo y sorpresivo, por supuesto, de traslado de Nicolás Maduro desde la cárcel de Brooklyn hasta ese lugar aquí, el Bajo Manhattan, y tenemos enseguida el siguiente reportaje para que ustedes conozcan los detalles de qué fue lo que ocurrió. Esposado, custodiado por agentes federales y caminando con evidente dificultad. El derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó este lunes al Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde está siendo juzgado por la justicia estadounidense. Bajo un impresionante operativo de seguridad, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron trasladados desde la prisión federal de Brooklyn hasta el tribunal de Manhattan. El operativo incluyó un convoy hacia un campo en las afueras de la ciudad, donde ambos fueron subidos a un helicóptero, escoltados por agentes armados de la DEA. Y minutos después, la aeronave aterrizó cerca del complejo judicial. Las imágenes difundidas por medios estadounidenses muestran a Maduro descendiendo con dificultad, asistido por agentes federales, antes de ingresar al juzgado para su primera comparecencia judicial. Las autoridades cerraron varias calles y desplegaron vehículos blindados para garantizar el traslado. El Departamento de Justicia acusa a Maduro de liderar una red internacional de narcotráfico, con cargos que incluyen conspiración por narcoterrorismo, importación de cocaína a gran escala, conspiración para el uso de ametralladoras y artefactos explosivos. El caso queda en las manos del juez federal Alvin Hellerstein, quien cuenta con una amplia experiencia en casos de terrorismo y seguridad nacional. El tribunal también asignó defensa legal a Maduro, quien podría impugnar su arresto alegando inmunidad. Mateo Paredes, Teleamazonas. 13 horas con 5 minutos, así es, y por supuesto tenemos que decirles que como vemos a continuación estamos esperando a que salgan ya. A mis espaldas está la puerta de la corte y estamos esperando a que salgan los abogados de Nicolás Maduro y por supuesto las otras partes procesales que van a dar sus diferentes puntos de vista con respecto a lo que ha pasado ahora. Según lo que tenemos en nuestros apuntes, el magistrado que estuvo a cargo de esta audiencia es el abogado, el doctor Alvin Hellerstein, de 90
92 años, que confirmó que Maduro y su esposa permanecerán bajo custodia federal sin derecho a la libertad provisoria hasta que comience este juicio. Por supuesto, algo muy interesante en este perfil es que el magistrado designado por el presidente fue designado por el presidente Bill Clinton hace muchos años atrás, en el 98, pues, y es uno de los jueces más veteranos del sistema federal de justicia de los Estados Unidos, que no se doblega ante presiones mediáticas ni tampoco políticas, y según lo que hemos conocido, por supuesto, también a lo largo de este proceso que se ha llevado a cabo aquí al interior de la Corte, existieron tensiones, por supuesto, también aquí en los exteriores. Por supuesto, acá tenemos incluso imágenes de lo que ocurrió. Habían personas que estaban a favor y en contra de Nicolás Maduro, y por supuesto los venezolanos de la diáspora también emitieron su criterio, quienes también se confrontaron con otros ciudadanos que estaban manifestándose en contra de la intervención de Estados Unidos. Escuchemos enseguida estas intervenciones. Mira, la expectativa que nosotros tenemos como venezolanos es que van a estar bajo un sistema judicial en el cual se cumplen las normas en este país. En este país, quieras o no quieras, hay un sistema judicial independiente que no existe en nuestro país. Que pague por los crímenes que ha cometido, que pague por el narcotráfico y que pague por los crímenes de lesa humanidad que ha cometido. Bueno, Nicolás Maduro durante esta audiencia se ha declarado un hombre inocente y una persona de bien, por supuesto, inocente de los cargos que se le imputan, según lo que hemos conocido por parte de las autoridades también que nos han manifestado acá afuera lo que ha estado sucediendo al interior de este juzgado. Por supuesto, Bondi, la fiscal general de los Estados Unidos, subrayó que los cargos contra Maduro, que son los que incluyen narcotráfico internacional, conspiración criminal y delitos vinculados a una estructura criminal organizada, son de tal gravedad que la justicia estadounidense no puede ni debe ignorarlos, ha dicho la fiscal general Pam Bondi. Y pues, de ser encontrado culpable Nicolás Maduro con estas pruebas muy robustas que presentará la justicia de los Estados Unidos, podría enfrentar incluso una pena máxima de por vida en la prisión federal, en alguna prisión federal aquí en los Estados Unidos. Por supuesto, por el momento, Nicolás Maduro volverá a la cárcel de Brooklyn, en donde permanecerá junto a su esposa Cilia Flores. Por supuesto, esta es la cobertura que tenemos para ustedes desde la ciudad de Nueva York, en el Bajo Manhattan, desde donde se ha generado una de las informaciones más observadas de este año 2026. Maduro, frente a la justicia, ya fue sentado ante el balcón ante el banco de los acusados ante la justicia estadounidense. Por supuesto, hasta aquí despedimos esta transmisión. 13:09. Gracias, Alcibiades. Y después de conocer que Maduro se declaró inocente, les contamos lo que sucede en Suiza. Y es que ese país ordenó el bloqueo inmediato de posibles activos del derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro y de personas vinculadas a su entorno, incluida su esposa Cilia Flores, para evitar la fuga de capitales. La medida tendrá una vigencia inicial de 4 años y busca preservar fondos que podrían ser de origen ilícito en medio de procesos judiciales internacionales relacionados con Venezuela. El Consejo de Seguridad de la ONU está reunido analizando la situación entre Estados Unidos y Venezuela. El secretario general, Antonio Guterres, llamó a respetar la independencia política venezolana, mientras países como Colombia, Rusia y China piden la liberación inmediata de Maduro y su esposa. Con la lectura de una carta enviada por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, fue como inició la sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, en la que se analizó la intervención de Estados Unidos en Venezuela para capturar al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Delcy Rodríguez. Rosemary DiCarlo, secretaria de Asuntos Políticos, fue la encargada de transmitir el mensaje de Guterres, en el que además pidió respetar la independencia política de Venezuela. Me preocupa profundamente la posible intensificación de la inestabilidad en el país, así como el impacto en la región
y el precedente que podría sentar en cuanto a cómo se llevan a cabo las relaciones entre Estados. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha catalogado violaciones graves. En la sesión urgente impulsada por Venezuela y respaldada por Colombia, Rusia y China, se abordó la legalidad de la captura bajo la Carta de las Naciones Unidas. Que Estados Unidos violó el derecho internacional fue el principal punto de coincidencia de quienes dijeron respaldar la soberanía venezolana sin injerencias externas. No existe justificación alguna, en ninguna circunstancia, para el uso unilateral de la fuerza ni para cometer un acto de agresión. Los Estados Unidos han hecho caso omiso a las graves preocupaciones de la comunidad internacional y adrede ha pisoteado la soberanía venezolana, su seguridad y sus derechos e intereses legítimos. No se puede permitir que Estados Unidos se autoproclame en juez con derecho exclusivo de invadir países. Mientras tanto, Estados Unidos defendió la incursión, a la que calificó como una operación policial y detalló los cargos por los que Maduro será imputado. Enfrenta graves cargos penales por su implicación en una conspiración de amplia gama para llevar a cabo narcoterrorismo, traficar con cocaína, posesión de armas. En respuesta, el representante de Venezuela rechazó lo que describió como un ataque armado ilegítimo e hizo 4 pedidos. El respeto pleno de las inmunidades del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores, así como su liberación inmediata y su retorno seguro a Venezuela. Que se condene de manera clara e inequívoca el uso de la fuerza contra la República Bolivariana de Venezuela. Tercero, que se reafirme el principio de no adquisición de territorio ni de recursos mediante la fuerza. María Fernanda Utreras, Teleamazonas. La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, agradeció al presidente Donald Trump y a su administración por la firmeza mostrada frente a Venezuela y aseguró que la transición democrática es inminente. La líder opositora afirmó que el país será un aliado estratégico de Estados Unidos y exigió la liberación de los presos políticos. Sus declaraciones se producen en medio de presiones internacionales para una transición inclusiva. Y mientras tanto, en Venezuela, zonas residenciales y bases militares de Caracas quedaron parcialmente destruidas tras los ataques de Estados Unidos. Entre el miedo y la incertidumbre, los ciudadanos buscan sobrevivientes y tratan de salir adelante en medio de un futuro incierto. Escombros por doquier, paredes derrumbadas, techos colapsados. Así viven los residentes de La Guaira tras los ataques que acompañaron la captura del expresidente Nicolás Maduro y su esposa. Entre el polvo y los restos de sus hogares, muchos buscan sobrevivientes y recuerdos entre lo que queda de sus viviendas. Wilman González, con un ojo morado tras la explosión, revisa los restos de su edificio de 16 apartamentos. El impacto de la cuestión me bombeó para la pared. Me pasó esto que está aquí. Entre la devastación, también lamenta la muerte de su tía. Bombardeó la cuestión y trató la cocina. Me cayó encima mi tía. La llevamos con vida al hospitalito, pero ya no pusieron oxígeno, pero qué va. No solo La Guaira sufrió daños, zonas militares y aeroportuarias de Caracas, Miranda y Aragua registraron graves afectaciones. Vehículos calcinados, sistemas antiaéreos destruidos y pistas cubiertas de escombros. Después de esta ceniza viene algo grande, viene algo más bonito, viene una Venezuela con un nuevo despertar. Imágenes satelitales muestran el antes y el después de las bases militares que fueron atacadas. Mientras tanto, los colectivos, grupos paramilitares chavistas, patrullan las calles de Caracas fuertemente armados. Además, el gobierno venezolano ordenó a la policía arrestar a cualquiera que haya apoyado el ataque estadounidense que derrocó a Nicolás Maduro. Mateo Paredes, Teleamazonas. Tras la captura de Nicolás Maduro, el futuro de Venezuela es incierto. Analistas políticos de ese país sostienen que el proceso de transición debe ir de la mano de figuras chavistas y finalizar con un llamado a nuevas elecciones.
A 2 días de la captura de Nicolás Maduro, Venezuela luce así. Allí se respira incertidumbre por lo que vendrá. Desde ayer ya han empezado a salir colectivos a la calle armados con la intención de amedrentar a la población. Prácticamente no ha cambiado nada, más allá de que sacaron a Maduro. Desde la mirada política, en cambio, lo que se espera es la transición hacia la democracia, aunque tampoco hay certeza de qué tiempo tomará. Estamos acostumbrados a ver cómo sale un presidente en época democrática y llega otro presidente, pero en el caso de una dictadura, de salir de una dictadura sangrienta, sanguinaria, como ha sido la de Nicolás Maduro, el proceso es mucho más complejo, que va a ser un proceso que no sabemos cuánto dure. Para ambos analistas venezolanos, lo único que sí está claro es que esa transición debe producirse de la mano de las propias figuras chavistas. Luego de un régimen dictatorial totalitario que tenía el poder y el control de absolutamente todos los poderes en Venezuela, pues lo que se necesita es una transición que venga desde las mismas filas del madurismo o chavismo y que abra las puertas a que se instauren en las diferentes instituciones del país la democracia. Un proceso de transición en un régimen como el de Venezuela, que tiene casi 27 años, no es tan sencillo ni tan fácil de desmontar, y que quizás sea mucho más fácil desmontarlo con actores de ellos mismos. Por ello dicen que las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la nula posibilidad de que María Corina Machado lidere este proceso son correctas. El poder de las armas todavía está en manos de ellos. A pensar que Edmundo González y María Corina Machado puedan llegar mañana y asumir el control no es real. Una vez que exista esa ligera muestra de gobernabilidad, el proceso, sostienen, debe avanzar hacia otros hitos. Cosas como la apertura de los partidos a los partidos políticos de oposición, la excarcelación de líderes políticos que hoy están secuestrados por la dictadura, la vuelta del exilio de muchos líderes políticos. Y finalizar con la convocatoria a nuevas elecciones que terminen definiendo el futuro del país. Belén Merizalde, Teleamazonas. Y cerca de 8 millones de personas salieron de Venezuela para buscar oportunidades. La mayoría de venezolanos se encuentra en países de América Latina y el Caribe, según datos de la Agencia de la ONU para Refugiados. Son cerca de 6,9 millones de venezolanos los que se encuentran desplazados en América Latina y el Caribe. El resto, un poco más de 1 millón, han migrado a Norteamérica, principalmente a Estados Unidos, y también a países de Europa como España, sumando así un total de cerca de 8 millones de venezolanos desplazados en el mundo. Datos de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes revelan la distribución de venezolanos en América Latina y el Caribe. Es así que en Colombia hay 2,8 millones de venezolanos. Le sigue Perú con 1,6 millones. En Brasil hay 732.000 venezolanos. En Chile 670.000 y en Ecuador más de 440.000. Los demás migrantes se encuentran en Argentina, México, República Dominicana, Panamá y Costa Rica. En Estados Unidos, en cambio, hay 950.000 venezolanos y en España 650.000. Las cifras mencionadas incluyen tanto a personas con estatus formal como a las que están en situación irregular. Las cerca de 8 millones de personas que han salido de Venezuela corresponden al 30% de la población que tenía ese país cuando Maduro llegó al poder en 2013. A elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Este éxodo es la segunda mayor crisis migratoria del mundo contemporáneo, solo superada por Siria. Esta migración se ha caracterizado por familias enteras que caminaron miles de kilómetros desde Venezuela hacia otros países vecinos, cargando niños pequeños y lo poco que pudieron llevar. Mientras tanto, el mundo actualmente está a la expectativa del retorno de venezolanos a su país tras la captura de Nicolás Maduro. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. Cerca de 500.000 de venezolanos llevan más de 10 años en Ecuador. Hoy, a pesar de la transición en su país, muchos tienen el deseo de regresar a su tierra natal, pero sienten que aún no es segura.
Querer volver no siempre significa poder hacerlo. Para miles de venezolanos en Ecuador el regreso a su país no es una renuncia, sino una espera. La nostalgia sigue intacta, pero la decisión de volver se posterga por la necesidad de estabilidad y seguridad. Así lo afirma Andrew Castro, representante de la Fundación Mueve en Guayaquil, quien llegó al país hace 10 años. La extracción de Maduro creo que es un hecho que, aunque hay emociones encontradas en los venezolanos, es algo muy positivo, abre muchos caminos o muchas posibilidades. De no haber pasado eso, pueden pasar 30 años más con ellos en el poder y ahorita pues ya hay por lo menos una esperanza de que las cosas van a cambiar. Los datos registran que Ecuador hoy alberga a una comunidad entre 416.000 y 440.000 venezolanos, los mismos que ya han echado raíces en el Ecuador, como es el caso de Javier, quien hace 10 años llegó de Caracas y hoy además de una nueva forma de vida. También tiene una hija de nacionalidad ecuatoriana. Vamos a esperar a ver qué es lo que pasa en estos momentos con Venezuela, porque eso está como una olla de presión. Uno nunca sabe qué es lo que va a pasar. La añoranza de la patria siempre está. Sí, exactamente. Esperemos que muy pronto lleguemos allá y nos reencontremos otra vez. La presencia de venezolanos se concentra sobre todo en los principales centros urbanos de Quito, que acoge a cerca de 70.000 venezolanos, mientras que Guayaquil registra más de 50.000, de acuerdo a esto con el Censo de Población y Vivienda del 2022. Me gustaría regresar porque yo tengo 10 años sin ir para allá. 10 años. Y parte de mi familia están regadas también. Entonces la poca familia que tengo son como 2 hermanos que tengo allá y aparte de mi tío y pero la mayoría de mi familia cercana ya están dispersas. Tengo familia en Chile, en Colombia, en Alemania, en Estados Unidos. Y sí queda familia en Venezuela, mis abuelos, algunos tíos, pero digamos que las personas que son contemporáneas conmigo o menores que yo, casi todos han salido ya de Venezuela. Ahora solo queda la espera, pues el deseo del retorno sigue presente, pero la realidad es clara. Para muchos venezolanos, querer volver no significa que hoy sea posible hacerlo. Mientras tanto, Ecuador se ha convertido en el lugar donde la vida continúa. Astrix, Ingrid, Teleamazonas. Mientras estuvo al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro habría vendido pasaportes diplomáticos a narcotraficantes. Este es uno de los detalles que consta en la acusación presentada por Estados Unidos. Los delitos por los que Estados Unidos acusa a Nicolás Maduro y otros empezaron antes de su mandato, y así lo detallan en una acusación de 13 páginas. En ella se hace un recorrido por la vida política del ahora detenido, quien antes de la presidencia pasó por la legislatura y por el Ministerio de Relaciones Exteriores. En este último estuvo entre 2006 y 2013 y ahí una revelación. Mientras se desempeñaba como ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Maduro Moros vendió pasaportes diplomáticos venezolanos a personas que sabía que eran narcotraficantes, con el fin de facilitar el traslado de ganancias del narcotráfico desde México hacia Venezuela, bajo cobertura diplomática. Las operaciones se acentuaron cuando asumió la presidencia en 2013 tras la muerte de Hugo Chávez. Más de una vez Estados Unidos describe un sistema de operación narcodelictiva que consiste no solamente en facilitar el traslado de droga por su territorio, sino también en participar en envíos desde Venezuela con ayuda militar y con la colaboración de autoridades de alto nivel. Las ganancias de estas actividades ilícitas fluyen hacia funcionarios civiles, militares y de inteligencia corruptos, que operan dentro de un sistema de patronazgo dirigido por las altas esferas del poder, conocido como el Cartel de los Soles. Para el año 2020, el Departamento de Estado de Estados Unidos estimó que por Venezuela transitaron entre 200 y 250 toneladas de cocaína. Según la acusación, el chavismo actuó en asociación con organizaciones como las FARC, el ELN, el Cartel de Sinaloa, los Zetas y el Tren de Aragua, lo que le permitió concentrar riqueza en su entorno y poder con gobiernos amigos. Estas operaciones generaron corrupción regional en cada punto de tránsito, beneficiando a políticos que protegían a los traficantes, quienes utilizaban las ganancias para consolidar su poder político. Además de Nicolás Maduro y su esposa, Estados Unidos acusa a su hijo Nicolás Maduro Guerra, al que identifican con el alias del Príncipe, quien actualmente es legislador, a Diosdado Cabello, ministro del Interior en Venezuela, a Héctor Guerrero, alias Niño Guerrero, cabecilla del Tren de Aragua, y a Ramón Rodríguez, presunto nexo entre las FARC y el gobierno venezolano. En la acusación, Estados Unidos relata desde encuentros entre funcionarios venezolanos de alto nivel y cabecillas criminales, hasta el transporte de cocaína en aviones oficiales del gobierno. Carlos Acoto, Teleamazonas.
Y este tema llegó al Pleno de la Asamblea Nacional, que aprobó con 78 votos una resolución en la que rechaza a las organizaciones criminales que operan en Venezuela y se solidariza con su pueblo. Karen Aro nos amplía la información desde el Legislativo. Hola, Karen. Ambos profesionales. Hola, ¿cómo estás, Liz? Amigos televidentes, así es, con la aprobación de la resolución a la que hacías referencia y también con una denuncia que presentó la bancada oficialista, retomó este día lunes las actividades del Pleno de la Asamblea Nacional. Se aprobó esta resolución con 78 votos a favor para, primero, solidarizarse con el pueblo venezolano y, segundo, también rechazar la permanencia de grupos criminales en el poder en Venezuela. Más temprano, la bancada de ADN, a la cabeza la asambleísta Valentina Centeno, aseguró que tienen documentación de que habrían supuestos nexos del cartel de los soles con la Revolución Ciudadana. Además, ha pedido también que se inicie un proceso de fiscalización aquí en la Comisión de Seguridad respecto del financiamiento de la campaña del correísmo. Escuchemos lo que dijo la asambleísta Valentina Centeno y también de parte de la Revolución Ciudadana la asambleísta Ana Herrera. Existen vínculos demostrados entre el régimen narcoterrorista de Nicolás Maduro, que ha sido catalogado el líder del cartel de los soles, y la Revolución Ciudadana. ¿Quiénes han defendido a Maduro? ¿Quiénes lo han apoyado? ¿Quiénes lo asesoran? ¿Quiénes lo visitan? Son quienes hoy pretenden desestabilizar a un gobierno para volver a tomarse el poder. Tenemos informes de inteligencia que demuestran los vínculos entre el cartel de los soles a través del Tren de Aragua y los grupos de crimen organizado y las bandas ecuatorianas. Respecto de lo de Venezuela, este es el mismo cuento que vienen diciendo desde hace ya algún tiempo y hasta ahora no han podido probar ninguno de los vínculos, ¿no? Particularmente creo que todo debe transparentarse absolutamente para todos, pero si fuese cierto lo del cartel de los soles, si fuese cierto lo del Tren de Aragua, no estarían validando ahora a la vicepresidenta Delcy Rodríguez como la vicepresidenta de la República de Venezuela, ¿no? Rechazar desde cualquier punto de vista la intervención de Estados Unidos al pueblo venezolano, independientemente de la postura que podamos tener o de la posición que puedan tener. Esta resolución, que fue impulsada por parte del oficialismo, causó rechazo por parte del correísmo y se dieron ciertos altercados en el inicio del Pleno de la Asamblea Nacional este lunes. Además, esta resolución será entregada a la Cancillería. Nosotros estaremos atentos al desarrollo del Pleno de la Asamblea. Esta es la información hasta el momento. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Karen, por la información. Momento de hacer una breve pausa comercial. Ya regresamos. No se separe de Teleamazonas. Seguimos juntos, amigos, y entre pedidos de renuncia al cargo y el anuncio de un juicio político, este lunes comparece en la Asamblea Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura. Volvemos a hacer contacto con Karen Aro para que ahora nos cuente sobre qué es lo que ocurre en la Asamblea hasta ahora con el caso de Godoy. Adelante, Karen. Desde el inicio de la instrucción para quienes... Así es, Gaby. En efecto, retomamos este enlace para contarles que más o menos desde las 12:40 está en el Pleno de la Asamblea Nacional el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. Ustedes tienen imágenes del momento que realizó el ingreso ya al salón plenario para comparecer ante los legisladores y responder las interrogantes ante supuestas irregularidades que se habrían dado en la Judicatura. El presidente Godoy empezó con una aclaración respecto de una fotografía que circula en redes sociales de que se habría reunido con un funcionario del gobierno. Dijo que esto no es así. Por otro lado, explicó que viene a dar la cara ante las acusaciones de las que ha sido víctima en redes sociales y en la opinión pública en los últimos días de estas supuestas vinculaciones que se hacen en su contra. Explicó también que no es competencia del Consejo de la Judicatura designar o no, o así también retirar la seguridad a jueces. Explicó respecto de la intención de un juicio político que esta Asamblea Nacional tendrá que demostrar cuáles son las causales en base a sus competencias. Se ha referido hasta el momento en sus intervenciones también a los audios que se han difundido respecto de una reunión que habría mantenido con otro funcionario, así también del conflicto de intereses que existiría en un caso que involucra a un narcotraficante serbio. Escuchemos un extracto de su intervención a esta hora.
por haber recibido una notificación y para aquellos. Bueno, vamos a tener más adelante un enlace de lo que ha dicho hasta el momento el presidente del Consejo de la Judicatura. Nosotros estaremos atentos aquí a lo que pueda ocurrir, pues todavía tiene un tiempo para que se pueda extender en su explicación ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Causa jurisdiccional, cuando a un abogado. Gracias, Karen. Quedamos atentos a cualquier reporte desde la Asamblea Nacional. En otro tema, el sistema de generación eléctrica del país arranca el 2026 con 866 megavatios pendientes por instalar, según el Operador Nacional de Electricidad, SENACE. Además, los niveles de Masar continúan bajando y la electricidad desde Colombia está garantizada solo hasta abril. Al borde del abismo, así califican los expertos al actual sistema de generación eléctrica del país, que aún tiene pendientes por instalar 866 megavatios para cubrir la demanda y dejar de depender de Colombia. Sin embargo, dice Gabriel Secaira, eso no sucederá, al menos en el corto plazo, sobre todo porque ahora los niveles del embalse de Masar siguen cayendo. Aproximadamente 50 centímetros, 1 metro diario, por la falta de caudales en los ríos. Así, hasta el 31 de diciembre de 2025, el embalse se ubicaba en los 2.139 metros sobre el nivel del mar, es decir, 14 metros por debajo del máximo y apenas 25 sobre el mínimo. Y aunque la sequía llegó tarde, SENACE no descarta que si empeora, el déficit energético alcanzará los 400 megavatios, a lo que se suma que la energía que llega desde Colombia está garantizada solo hasta abril. Hemos estado comprando entre 300 y 350 megavatios al día, que la situación de Colombia en cuanto se refiere al estiaje. Mientras tanto, que no se produzcan nuevos apagones depende de las lluvias, que hasta el miércoles serán intensas en algunas zonas del país, dice el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI. Especialmente en Paute, bueno, tendremos lluvias de tipo moderado. Tenemos en la zona de Cajas, que alimenta algunos de los ríos de Cuenca, un poquito más de lluvias moderadas, puntualmente fuertes. Tendríamos más lluvias, podría ser en la cuenca del Pastaza, en la zona de Baños, donde alimentan Hidroagoyán, San Francisco y sobre todo las lluvias más intensas en Napo, donde está Coca-Cola Sinclair. De su parte, el gobierno trabaja en proyectos nuevos de generación que estarán operativos a partir de 2027 y 2028. A la fecha se encuentran en trámite 970 megavatios de energía renovable no convencionales. Vamos a adjudicar el proyecto de ciclo combinado a gas natural de 400 megavatios, el proyecto fotovoltaico Santa Elena de 200 megavatios, el proyecto fotovoltaico Zapotillo de 1.500 megavatios. Todo esto mientras la demanda de energía se ubica en 3.963 megavatios, es decir, 10% más que en 2024. Lucía Clavijo, Teleamazonas. Este feriado de Año Nuevo marcó un récord en la última década. La ocupación hotelera nacional alcanzó el 53,09%, con Santa Elena liderando al 93,84%, cifras comparables a los niveles prepandemia. Así lucía la vía a la costa el 31 de diciembre. La ciudadanía se movilizaba desde Guayas hasta Santa Elena, provincia que, de acuerdo al Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, fue la que registró mayor ocupación hotelera a escala nacional durante el feriado de Año Nuevo. Alcanzó un 93,84% de ocupación. Si hablamos de porcentaje en la última década, rompimos récord. Podemos comparar inclusive con años anteriores, previo a la pandemia. Desde el 28, 29, 30 de diciembre estábamos abarrotados. De acuerdo a la Cámara Provincial de Turismo de Santa Elena, la provincia es atractiva por sus más de 23 playas, pero también por su gastronomía. Salinas al 100%, Ballenita al 100%, Montañita mucho más que el 100%. El sector gastronómico creo que sobrepasaron el 150, el 200%. Las siguientes provincias con mayor ocupación hotelera fueron Napo con 88,55%, Pastaza con 84,87%, Azuay con 79,24% y Tungurahua con 75,20%. Y a escala nacional, el promedio alcanzó el 53,09%, el más alto de la última década. Porque se dijo con bastante tiempo que iba a haber un feriado más extenso, entonces la gente pudo reservar. Atacames fue otro de los destinos con alta afluencia de personas. Un estimado en población que llegó
en turistas aproximadamente 100,000 personas. Estamos hablando entre 5 y 8 millones de dólares que se dejó en el cantón. De acuerdo al Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, en un comunicado emitido este lunes, estas cifras récord en ocupación hotelera se deben al asueto no recuperable del jueves 2 de enero y la reducción del impuesto al valor agregado del 15 al 8% en servicios turísticos. María Gracia Chacón, Teleamazonas. Gracias por continuar en nuestra compañía. La venta de un terreno de 93 hectáreas por casi $3 millones en el Cantón La Libertad en Santa Elena genera dudas. La compradora es una joven de 24 años que no registra activos que justifiquen la millonaria inversión. Erika Vera se trasladó al sitio y nos tiene desde ahí los detalles. Hola, Erika. Así es, buenas tardes. Este es el terreno que Jenny Ramírez adquirirá tras una licitación que se da por parte del Consejo Municipal. La venta de 93 hectáreas en la vía La Libertad que conecta las provincias de Guayas con Santa Elena. Este ha sido polémica en los últimos días y para conocer un poco más de este tema les hemos preparado el siguiente reportaje. Veamos. Más de 2.7 millones de dólares es el valor del terreno de 93 hectáreas ubicado entre la represa Velasco Ibarra y la vía perimetral La Libertad que conecta a las provincias de Santa Elena y Guayas. La beneficiaria es Jenny Ramírez, de 24 años, joven nacida en Libertad y licenciada en Educación. En su expediente no registra afiliación al IES, no tiene RUC, no refleja activos. En la documentación legal, Jenny solicitó en agosto 2025 al municipio de La Libertad el catastro, avalúo para posterior compra del terreno. La petición fue debatida en Consejo Municipal. Tras recibir el informe de la Dirección de Planificación y Desarrollo Estratégico del Cantón, en el que se valora el metro de terreno a $2.94. Esto generó reacciones entre algunos concejales, quienes cuestionan el valor de venta y la rapidez del proceso. La vía perimetral, la vía que está al pie de este terreno, tiene un valor aproximado de $9. Entonces causa una mala impresión que aquí, a este espacio, a estas 93 hectáreas, se le ponga un valor muy por debajo de los catastrales que están alrededor. Tiempo que es de récord, afirma Violeta Muñoz, concejal del Cantón, pues hay más propuestas de compra de terreno en la misma zona y no tienen respuesta favorable. Ellos han venido solicitando este espacio por muchos tiempos, no es la primera administración, ellos no han tenido pues esa apertura que ha tenido Jenny. Tanto Dede como Muñoz mencionan que la falta de transparencia en el proceso genera incertidumbre. No conocen a Jenny y no tienen más detalles del proyecto agroturístico que se desarrollará en las 93 hectáreas. Esto ingresa a una sesión de consejo en el mes de octubre, en el cual se le pone el valor de $2.94 por metro cuadrado, y el 18 de diciembre finalmente el Consejo Cantonal, con la votación de la mayoría de los concejales, aprueban el trámite de compra-venta. Con el fin de tener más detalles de la venta de este terreno, intentamos conversar con el alcalde de La Libertad, Francisco Tamariz, pero no obtuvimos una respuesta favorable. Nos indicaron que por disponibilidad de agenda no nos podía recibir, aunque en una entrevista para un medio digital, Tamariz rechazó los cuestionamientos de la venta del terreno. A ver, un momento, una cosa es la responsabilidad y otra cosa es lo que me permite precisamente mi función como alcalde. A mí lo que me interesa es que lleguen proyectos de beneficio del Cantón La Libertad. Y desvió a las interrogantes de quién es Jenny. Con el fin de dar respuesta a la interrogante que se maneja de quién es Jenny, nosotros realizamos varias llamadas e incluso mensajes a través de WhatsApp a Jenny Ramírez, pero no obtuvimos ningún tipo de respuesta. Esta es la información que les tengo desde la vía La Libertad, Santa Elena. Ustedes continúan con más estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias, Erika. Y les contamos, amigos, miles de ciudadanos acuden a los distintos municipios en el primer día de pago de impuestos prediales y de la contribución especial de mejoras. Nuestro compañero Ever Moreira está en la alcaldía de Guayaquil, desde donde nos cuenta cómo se desarrolla esta jornada. Eder, adelante. Buenas tardes en estudio, así es, decenas de ciudadanos continúan llegando hasta el municipio de Guayaquil para realizar el pago de los impuestos prediales, así como la contribución especial de mejoras. Pero ¿cómo se ha desarrollado esta jornada durante la mañana, tanto aquí como en Durán? Nosotros se los contamos en el siguiente reportaje, veamos.
En Guayaquil y Durán, miles de ciudadanos acudieron este 5 de enero a los municipios para pagar los impuestos prediales. Como ya es tradición y aunque se puede pagar en línea, varios adultos mayores llegaron desde muy temprano, algunos desde las 4 de la mañana. El valor que cobra la alcaldía del puerto principal en el impuesto predial incluye tasas como drenaje pluvial, cuerpo de bomberos y la contribución especial de mejoras, correspondiente al periodo 2000-2014. Además, este es el tercer año consecutivo que los guayaquileños deben pagar por las mejoras realizadas en su sector entre 2015 y 2022, como lo detalla la concejal Emily Vera. Lo que hicimos fue dividirlo para 7 años, es decir, se va a pagar esta contribución especial de mejoras hasta el año 2030. Según la funcionaria, en 2025 el municipio de Guayaquil recaudó por estos tributos más de 250 millones de dólares. Desde el 1 hasta el 4 de enero de este año se han realizado más de 10.000 pagos en línea, lo que se traduce en una recaudación de más de 500.000 dólares. En Durán, en cambio, la jornada estuvo marcada por quejas de desorganización, principalmente de adultos mayores, quienes denunciaron largas filas, falta de carpas y sillas, así como problemas con la entrega y respeto de turnos. Todos los años para ser exonerado como tercera edad, que somos la mayoría, tiene que actualizarlo todos los años. Y eso es uno de los problemas de este cantón y el desorden. Y mire que hay personas aquí con discapacidades bajo el sol. A estos reclamos se sumó el incremento en el valor a pagar, debido a que desde 2026, por disposición gubernamental, la tasa de recolección de basura dejó de cobrarse en la planilla eléctrica y ahora se incluye directamente en el impuesto predial, donde también se pagan las tasas de seguridad administrativa, cuerpo de bomberos y la contribución especial de mejoras. En Durán también se puede realizar el pago en línea. En ambos municipios se recordó que hasta el 15 de enero se aplica un 10% de descuento en el valor del impuesto predial. Y recuerde usted que hasta este 15 de enero usted va a poder contar con el 10% de descuento en el pago de estos tributos. Esa es la información hasta esta hora de la tarde. Ustedes continúan con más noticias. Excelente jornada. Igual para ti, Ever, gracias. Con esta información vamos a una pausa y ya regresamos con más.